base matemática garantiza que si yo encripto con una de ellas, con la otra desencripto. Con cualquiera de ellas puedo encriptar y con con la otra necesariamente desencripto. Pero yo no puedo usar la misma clave para desencriptar lo que encripté con ella. Claro. Por eso es que una de esas claves puede ser pública. Si mi clave es conocida por todo el mundo, y si se pudiera usar esa clave para desencriptar lo que yo encripté con ella, pues entonces aquí la seguridad es exactamente 0,0, ninguna seguridad, ¿verdad? Entonces, decíamos, Euler tiene dos claves. Entonces, ¿qué va a hacer Fermat? Ya tiene un texto en números. Entonces, le aplica la clave que ustedes ven ahí, que es la clave pública de Euler. Es conocida por Fermat, es conocida por todo el mundo. Entonces la agarra, está colgada en un archivo electrónico que se llama certificado digital y que veremos más adelante por dónde entra acá, y la aplica sobre ese número. Al aplicarla sobre ese número y además con un algoritmo, lo convierte en otro número. ¿Ya? Es como la lámina que vimos al comienzo, cuando ustedes tenían el texto pague 100 a Juan, creo que era el texto, y que pasaba binarios, nos daba un número, le aplicábamos el algoritmo XOR y aplicábamos una clave secreta y obteníamos otro texto, y este es el que se enviaba. Bueno, acá es lo mismo, exactamente lo mismo. Tú, Fermat, estás usando las dos cosas: un algoritmo que es conocido y una clave que en este caso es una clave pública, ¿no? Porque es la clave de Euler, pero que está colgada en internet en un archivo al que tenemos acceso todos. Entonces, con eso obtengo un nuevo número. Igual como en la lámina del comienzo obteníamos un nuevo número, acá obtenemos un nuevo número. Y esto es lo que se envía a Euler, lo que pasa por el canal inseguro y llega a Euler. ¿Qué pasaría si un tercero intercepta esa información? Si se tratara de un sistema de clave simétrica y la clave que hubiéramos aplicado fuera una clave simétrica, encima, como además de simétrica es pública, hasta un niño de pecho podría descifrar eso, precisamente porque la clave es pública y porque es simétrica. La aplica al revés y obtendría el documento cuya privacidad queríamos asegurar. Pero como hemos dicho, no se puede usar la misma clave para revertir la operación. Entonces ahí el tercero, el hacker que es Caín, no puede usar la clave pública para deshacer lo que se encriptó con la misma clave pública. Necesitaría la clave privada de Euler y esa no la tiene. Ok, entonces Euler recibe el documento. Okay. ¿Qué hace Euler? ¿Va a aplicar su propia clave pública? No, porque como hemos dicho, una clave nos sirve para revertir su propia utilización inicial. Lo que va a aplicar es su clave privada, que solamente él la tiene. Entonces, como las dos claves realizan operaciones exactamente inversas, va a obtener el texto en celeste, ¿verdad? Ustedes ven ahí arriba, pasamos del texto, no sé si decir celeste o plomo claro, al texto verde claro, y aquí es al revés. Euler pasa del texto verde claro al texto plomo claro, aplicando la otra pareja de sus dos claves. Obtiene ese texto, claro, además de la clave, aplicó el algoritmo, que también decimos que es conocido, ¿no? Eso no es, el algoritmo no es ningún secreto. Con las dos cosas obtiene el texto que está en plomo claro. A eso le aplica esa tabla de conversión de números a letras y entonces obtiene el resultado original, que está en color, no sé si es violeta o lila, ¿no? Obtiene el texto, sus exámenes serológicos. Ok, entonces acá todo es público. El algoritmo es de conocimiento público. La clave pública es, valga la redundancia, pública. Lo único que es privado es la clave privada de Euler. Este esquema lo que está asegurando es la privacidad de la información. Nos asegura que nadie más que Euler puede leer los exámenes serológicos de Euler, a pesar de que han ido por un canal totalmente inseguro como es Internet. Ojo, al comienzo hablamos de varias virtudes que queremos obtener. La confidencialidad es una de ellas, pero no es la única. Otra es, por ejemplo, la autenticidad. Otra es el no repudio, que el documento no pueda ser luego rechazado por su propio autor.
Este esquema no te asegura la autenticidad, no te asegura el no repudio. Lo único que te está asegurando acá es la confidencialidad. Acá estamos asumiendo que Euler, por otros medios, que no son los de la criptografía utilizada aquí, tiene la certeza de que ese documento efectivamente viene de Fermat, del doctor Fermat. Y tiene la certeza de que Fermat no va a poder después rechazar su propio documento. O sea, por otros medios, que no es del caso aquí, no hay por qué ponerlos en el ejemplo, él ya se aseguró la autenticidad y el no repudio del documento. Pero lo que este esquema sí le asegura es la confidencialidad del documento y la integridad del documento. ¿Qué era la integridad? La integridad era la certeza de que el documento no ha sido modificado ni siquiera en una letra, en un punto, en un número, en un cero, en nada. Porque si en algún momento el hacker hubiera metido algún numerito, entonces la aplicación de las claves ya no hubiera arrojado nada. El mensaje que saldría es problema de seguridad, las claves no empatan, qué sé yo, algo por el estilo. Porque basta colocar un número para que las claves que trabajan con algoritmos matemáticos ya no nos den ningún resultado legible. Entonces esto nos asegura privacidad e integridad también. Una aplicación un poco más terrenal es, por ejemplo, la siguiente, ¿no? Acá para que veamos que no necesitamos tantas claves como si las necesitaríamos en el tema de la criptografía simétrica. Acá tenemos 3 personas. Las 3 personas son clientes de un banco. Cada una de ellas tiene un texto, una información que enviarle al banco. Entonces, necesitamos que cada una de ellas establezca su propio par de claves simétricas con el banco, que sean desconocidas por los otros dos. No lo necesitamos. ¿Por qué? Miren ustedes, ellos tienen 3 textos y los 3 los pueden encriptar con la misma clave. Ven ustedes, estamos usando la misma figurita para representar a la misma clave, ¿no? Que es la clave pública del banco. Está colgada, en el certificado digital del banco. Envían todo eso al banco. Y el banco, con su clave privada, con una sola clave, no necesita 3 claves para desencriptar los 3 mensajes. Con una sola clave, su clave privada, desencripta los 3 mensajes y obtiene los 3 mensajes. Entonces acá tienen ustedes a 4 personas, el banco y sus 3 clientes, y en realidad lo único que hemos usado es 2 claves para enviar esos 3 documentos y para que lleguen con seguridad, privados, confidenciales, y para que sean desencriptados por su legítimo receptor o destinatario. Solo hemos usado dos claves, las 2 claves del banco. En el ejemplo anterior de la clave simétrica, recuerdo la fórmula era n por n menos 1 entre 2. Si hubiéramos usado esas claves y todos quisieran tener la misma seguridad que tienen acá, entonces sería 4 por 4 personas por 3, ¿no? 4 menos 1, 12, entre 2, 6. Acá solamente usamos 2. Hubiéramos necesitado 6 si hubiéramos usado solamente claves simétricas. Y ya vimos, y eso que estamos manejando números, personas, muy pequeños números, no los números que realmente se manejan en comercio electrónico, que son miles, decenas o centenares de miles. Siguiente. Ok, entonces teníamos el proceso que nos aseguraba la privacidad y la integridad del documento que se enviaba. Pero no nos asegura la autenticidad del documento, ¿no? Pues acá lo puedo ver mejor que ahí al costado. Entonces, lo que yo les estoy presentando son esquemas, ¿no? Porque es una explicación que quiere ser didáctica. O sea, en realidad no, en aplicaciones terrenales ya no se usan esquemas, sino que se usa todo junto. Pero si lo queremos entender, una primera aproximación es dividirlo, descomponerlo en sus esquemas básicos, ¿no? Entonces, el primer esquema que hemos presentado es el tema del uso de las claves para garantizar la privacidad o la confidencialidad. Pero este esquema no te asegura, como ya dije, la autenticidad. Entonces, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, voy a enseñarles por qué es que digo que no se garantiza la autenticidad. Entonces, digamos el señor Fermat es el médico y lo que dice es, dice, soy el doctor Fermat, señor Euler, su prueba de TBC dio negativo. Esa es la información del examen médico. Entonces lo pasa a números, ahí está la tabla verde, lo convertimos en números, ese es el recuadro de color plomo pálido, y lo encripta.
¿no? Lo encripta para enviarlo. ¿Qué utiliza? La clave pública de Euler, y utiliza el propio documento, esos números que están en plomo, y utiliza un algoritmo que todo el mundo lo conoce. Entonces el resultado es otro número. Todo esto lo estoy diciendo rápido porque es lo que ya hemos explicado más atrás. Aquí, supongamos que Caín, que es un hacker, intercepta el mensaje y lo elimina, ¿ya? Elimina el mensaje. Entonces, ¿qué va a hacer Caín? Entonces nos movemos a la parte de izquierda abajo. Caín se va a hacer pasar por Fermat, entonces por el doctor. Entonces dice, señor Euler, soy su doctor Fermat, lamento decirle que la prueba de TSC ha dado positivo. Por A o B quiere enviar ese mensaje falso. Entonces lo convierte en números, ¿no? Y me da otro número, por eso es que cambió el color, por eso está en color crema allá abajo y no en color plomo, porque si ustedes se dan la molestia de ver los numeritos adentro, no es el mismo. ¿Por qué? ¿Por qué es otro número? Porque simplemente el texto en castellano es distinto, pues. El texto original decía dio negativo, el nuevo texto dice dio positivo, entonces los números resultantes de aplicar la tabla verde también van a ser números distintos. Entonces, ¿qué hace Caín? Bueno, hace lo mismo que hacía Fermat, o sea, le aplica la clave pública de Euler. Ustedes ven que el dibujo de esa llave es la misma porque es la misma llave, es la misma clave pública de Euler. La aplica y el resultado que obtiene es este número que está acá en rojo, ¿no? Que también lo pongo de color distinto al de arriba, al análogo de arriba, porque es distinto. Entonces, esto es lo que envía a través de la internet Caín, haciéndose pasar por Euler. Entonces, ¿qué hace Euler? Euler recibe el documento en rojo. Entonces, ¿qué hace para desencriptar? Pues simplemente usa su clave privada, porque es el